¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta ocasión vamos a hablar de el mercado de deuda, de renta fija, como también se le conoce. Vamos a hablar de instrumentos de ahorro. Y para ello tengo a una especialista, una experta. Ella es Janet Quiroz. Como antecedente puedo mencionar que ella es licenciada en economía, ha sido directora de estrategias de inversión y actualmente es subdirectora de análisis económico en Monex, Casa de Bolsa. Bienvenida, Janet. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Pues gracias por aceptar. Estas son cápsulas que tienen como finalidad educar sobre estos temas. Hoy día en nuestro país, México, está sucediendo lo que está pasando en diversas partes del mundo, donde vemos que la tasa de interés pues ha ido disminuyendo y lo que nos topamos o nos damos cuenta, lo que nos dedicamos a administrar capitales, patrimonios, es que el ahorrador, el inversionista, pues se pregunta, pues, ¿qué hago con mi dinero en estos entornos donde la tasa de interés pues se ha venido decrementando en relación a hace un par de años, donde estaba pues bastantito alta? Y se pregunta, pues, ¿qué hago con mi dinero, no? ¿Dónde lo pongo? O si estoy tomando una buena decisión en relación a mi estrategia actual. Y de ahí que, bueno, tengo una serie de preguntas para ti. La primera sería, la tasa de interés, ya mencioné, ha venido bajando y la pregunta es, ¿por qué? Claro que sí, con mucho gusto, Mauricio. Y bueno, pues también agradecerte por la invitación para que compartamos esta charla con las personas que nos están viendo. Y bueno, pues sin duda, como lo comentas, Mauricio, desde el año pasado vimos esta oleada de reducciones en las tasas de interés. No ha sido exclusiva de México, sino más bien a nivel internacional. Y bueno, pues básicamente las reducciones que se hicieron a estos valores, pues tienen que ver con una estrategia que han seguido los bancos centrales a nivel mundial, ya que, pues recordando, en 2020, pues estalló la crisis tanto sanitaria por el tema del COVID, pero también económica. Y esto, pues lo que desató fue que, pues evidentemente, muchas empresas, pues enfrentaran mayores retos sobre su producción, también sobre las obligaciones de pago que tenían. Y pues ante esto, pues tuvimos pues choques por varios frentes, incluyendo pues también un choque importante en la demanda que se redujo de manera importante ante la incertidumbre que estábamos viviendo. Y bueno, pues derivado de ello, pues justo lo que normalmente hacen los bancos centrales ante un escenario como el que te describo, ante un escenario de crisis y de una fuerte desaceleración económica, pues es implementar una política monetaria pues expansiva, que no es otra cosa que pues relajar justo los niveles de las tasas de interés, y esto con el objetivo de que pues también las personas que tienen contratado un crédito a tasa variable, pues puedan pues tener, que tendrán que enfrentar pues un menor pago, y así como pues también algunas personas. Además, o sea, pues también las personas que quieran contratar pues un crédito nuevo, pues en principio estarán también pagando menores tasas. Y esto se hace justo para pues darle una mayor holgura tanto a las empresas como a las familias, y así puedan contratar estos créditos que a su vez pues tendrán efectos de segundo orden, efectos positivos que pues empiecen a darle mayor movimiento o dinamismo a la economía. Y con este fin, básicamente fue que pues a nivel internacional
se redujeron las tasas. En México lo vimos y pues hoy por hoy pues tenemos una tasa bastante baja. Cuando hablamos de bastante baja, estamos hablando de un 4% anualizado, ¿verdad? Así es. Sí, las tasas de corto plazo, pues estas tasas de referencia a las que hacía referencia yo, pues tienen que ver con cotizaciones interbancarias, con operaciones interbancarias, pero a su vez estas pues van teniendo influencia en las que son pues accesibles al público en general. Muy bien. En nuestro país, la mayoría de las personas que tienen la capacidad, vamos a decir, de ahorrar o de invertir, lo hacen en instrumentos del mercado de deuda. Generalmente, y uno de los instrumentos que más se utiliza es el pagaré bancario, por diversas razones. ¿A qué crees que se deba que la mayoría de los ahorradores o inversionistas seleccione este tipo de instrumentos? Pues mira, a mí me parece que se debe a varios factores. En primer lugar, pues es el que está más accesible o que se conoce más. O sea, normalmente cuando una persona va al banco y dice, pues tengo un capital, tengo unos ahorros, me gustaría invertirlo, pues generalmente, pues en primer lugar, se les ofrece este tipo de instrumentos. Y esto, pues también tiene que ver con el riesgo asociado a ellos. Definitivamente, pues los pagarés, o sea que son a tasa fija, son prácticamente libres de riesgo de ahí, o sea que es lo más sencillo. Y con libres de riesgo me refiero a que pues si una persona tiene un monto que quiere invertir, pues va, acude, lo compra un bono o un pagaré, es decir, invierte su dinero en este tipo de instrumentos y a cambio la persona pues va a recibir su mismo monto que ahorró más una tasa de interés. Entonces, me parece que pues en general, o sea, es muy sencillo de entender, es lo que generalmente en un banco, no en una casa de bolsa, sino en un banco, pues generalmente es la primera opción. Pues también porque los especialistas en este tipo de inversiones pues saben, o sea que pues no tienen riesgo más allá de pues esperar, o sea, a que venza esta inversión, este pagaré, y pues de ahí, o sea, que sea, me parece lo más ofrecido. Y para el inversionista, pues también es lo que tiene menos riesgo, ya que en otro tipo de instrumentos, pues como es, por ejemplo, la inversión en el mercado de valores o de las acciones, sí hay un riesgo mucho mayor de que si el precio de la acción cae por alguna razón, pues el capital invertido pueda estar en peligro de perderse. Ok, dentro de los beneficios del pagaré, bueno, es la seguridad y la liquidez que ofrece tener un instrumento de estas características. Mas, sin embargo, si me pongo a revisar la cuestión de los intereses o el rendimiento, lo que observamos es que el pagaré rara vez, ya descontando inflación e impuestos, pues paga por encima de la inflación. Y eso nos lleva a deducir que en el largo plazo, pues realmente un pagaré no me puede ayudar a crear un patrimonio. ¿Coincides con eso? Sí, totalmente, Mauricio. Definitivamente, pues sabemos por una regla pues totalmente financiera que entre menor riesgo, menor es el rendimiento. Entre mayor riesgo se incurra, el rendimiento es mayor, al menos el rendimiento esperado. No siempre ocurre así, como les decía, puede suceder que pues a mayor riesgo también haya una pérdida alta, o sea, y de ahí, o sea que pues el rendimiento justo está asociado a este tipo de volatilidad. Un pagaré al tener pues una tasa fija segura,
pues es prácticamente libre de riesgo. Y de ahí, o sea que pues las tasas generalmente pues sean bajas. Como comentas, Mauricio, pues en el mejor de los casos, como es el caso de México actualmente, pues tendrás un rendimiento ligeramente positivo, descontando la inflación. A nivel internacional, pues México es de los pocos países que todavía tiene una tasa real positiva, es decir, los inversionistas están ganando muy poquito, estoy hablando de 50 puntos base, tal vez menos, en comparación con, descontando, perdón, la inflación. En muchos otros países, estas tasas inclusive son negativas. La inflación, pues evidentemente, pues hace referencia a pues el crecimiento que normalmente hay en una economía de sus precios. Entonces, pues los pagarés o estos instrumentos buscan al menos que pues la persona que invierte en ellos pueda mantener el poder adquisitivo de sus ahorros. O sea, es decir, o sea, que a lo largo del tiempo pues pueda seguir comprando la misma canasta de productos que lo hubiera hecho si es que hubiera decidido comprarlo en el momento que inició la inversión. Ahora, pues más allá de esto, pues definitivamente lo que la gente o un inversionista busca es no solo preservar pues ese valor adquisitivo a lo largo del tiempo, sino además pues tener algún tipo de ganancia, algún tipo de rendimiento, pero pues hoy por hoy la realidad es que las tasas al menos de corto plazo se ubican en niveles muy bajos y pues de ahí, o sea que pues al menos lo que se está en estos momentos garantizando es que pues no se pierda ese valor del dinero a lo largo del tiempo. Muy bien, gracias. Hay una pregunta que a veces me hacen algunas personas que se me acercan y quiero que lo escuchen de tu voz. ¿El pagaré bancario pertenece o está en la categoría del mercado de deuda? Al igual que un CETE, un certificado de tesorería. Yo, ahorrador, voy y vamos a decir, presto mi dinero y al cabo de un plazo me regresan mi dinero más un interés. ¿Sí? Y Así la es. pregunta que me dicen es, bueno, ¿cuál es más seguro? Y yo siempre les contesto, pero quisiera que lo escucharan de tu parte. Ok. Pues en México, sin duda, pues me parece que una de las inversiones más seguras son los CETES a 28 días, o sea que pues corresponden a la deuda que tiene pactada el gobierno. Y pues realmente cuando un inversionista adquiere pues uno de estos tipos de instrumentos, o sea, los CETES 28, lo que está realmente haciendo es prestándole sus ahorros, su dinero a el gobierno a través de algún intermediario financiero, como puede ser algún banco, este banco a su vez, o sea, puesta los instrumentos en el mercado, lo que se llama mercado primario, y pues realmente a quien se le está prestando ese dinero, este pagaré, o sea, es al gobierno federal. De ahí, o sea, que un inversionista tradicional, o sea, en México, pues realmente a quien le está prestando es a esta entidad y pues en principio es libre de riesgo porque pues el gobierno mexicano, pues en la historia reciente nunca ha incumplido con sus obligaciones de pago. Entonces, a nivel, o sea, a nivel local, digamos que sería la tasa libre de riesgo más segura, pero pues evidentemente si se compara con instrumentos de otros países, que ya es un poco más complicado para un inversionista común el poder invertir en los valores de deuda que emite algún otro gobierno, pues entonces sí entraríamos en otro escenario completamente distinto, en donde estaríamos hablando que pues a nivel mundial la tasa libre de riesgo por excelencia pues son las tasas en Estados Unidos. Pero pues como les digo es un poquito más complicado el poder acceder a ellas para un inversionista común que radica en México y para esto pues serían pues sin duda los CETES. Muy bien. Gracias por contestar.
Eso nos lleva a decir que la renta fija no es tan fija. Está mal ese término. O tú coincides o no coincides. Pues me parece que podríamos coincidir a medias, en el sentido en el que pues se habla de renta fija, porque justo pues estaríamos hablando de algunas tasas que se colocan en el mercado primario a algún plazo, y en ese plazo, en ese vencimiento, pues sí es una tasa fija. Pero pues sabemos que además de un mercado primario que es el que en un inicio coloca esa deuda, pues existe un mercado secundario que en este mercado secundario, una vez que pues el inversionista pues contrató esa deuda, puede volverla a vender y algunos otros pueden volverla a comprar, y ahí sí, o sea, es donde vemos pues que las tasas fluctúan y no son tan fijas, pero pues sin duda al vencimiento, pues esta, por ejemplo, si hablamos de un bono a 10 años, en 10 años, pues esa tasa se pagará lo pactado, pero mientras llegamos a ese plazo, pues pueden pasar o suceder muchas cosas y donde realmente pues la tasa no sea tan fija. Muy bien, gracias. A veces hay algunos inversionistas que dicen, bueno, yo ya tengo un porcentaje en CETES y me preguntan, pero quiero ganar un poco más, sin alterar de manera importante la concepción de no quiero irme a renta variable precisamente. Y entonces yo les digo, bueno, hay otro abanico de instrumentos que caen dentro de instrumentos del mercado de deuda, pero que tienen mucho más plazo y se mueven diferente en cuanto al pago de los intereses. ¿Tú podrías mencionármelos, estos instrumentos, algunos bonos M o Udibonos? Sí, claro, pues definitivamente hay un abanico amplio de instrumentos a la disponibilidad del público en general. Como comentas, pues están los CETES, que son pues instrumentos, como les decía, que el emisor es el gobierno federal, y estos instrumentos son de corto plazo, generalmente hasta un año, y si es que pues se busca, o sea, probablemente un mejor rendimiento, pues entonces se tendrá que invertir en bonos de mayor plazo. Y esto, pues nuevamente, como les decía, entre más riesgo, más rendimiento, porque entre más largo sea el plazo de inversión, también hay la posibilidad de que ocurran algunos eventos, y de ahí, o sea que pues también el mercado paga un poco más por asumir esos riesgos. También pues están estos instrumentos que comentas, Mauricio, que son los UDIBonos, que son bonos pues indexados a la inflación. Pero pues además de ello, pues también existe una gama muy amplia de bonos corporativos, que es pues donde ya estamos hablando de otro jugador distinto a el gobierno federal, sino aquí, o sea, pues ya se está invirtiendo o se le está otorgando este crédito a pues diversas empresas, diversas instituciones. Y de ahí, o sea, pues juega mucho la calificación que pudiera estar emitiendo alguna agencia calificadora sobre el riesgo que tiene cada una de estas empresas para pues justo pagar, o sea, estos ahorros o esta inversión que la gente hace al prestarles su dinero, su capital a estas empresas, más un rendimiento, y pues de ahí, o sea, que es importante también pues analizar qué riesgo tienen o más bien, o sea, para que sea un poco más claro, cuál es la probabilidad de que esta empresa incumpla con su pago, con lo cual pues el inversionista estaría perdiendo pues justo este capital, o sea, que prestó a través de adquirir pues estos instrumentos corporativos. Muy bien, entonces si más plazo, pues hay la probabilidad de que yo pueda tener un mayor rendimiento, ¿sí? Así es, Y bueno, los bonos corporativos pueden ser más, voy a usar la palabra riesgosos, que los así bonos es. gubernamentales.
¿Sí? Así es. Evidentemente, o no precisamente todos, pero yo diría que sí la mayoría, y de ahí, o sea, que es importante, o sea, pues realmente investigar, o sea, en qué se está invirtiendo, porque hay también, pues, algunos bonos corporativos que son muy seguros, asociados a, pues, grandes corporativos o algunas instituciones financieras muy sólidas, o sea, que realmente tienen calificaciones de riesgo muy buenas, o sea, es decir, o sea, prácticamente, pues, el inversionista tendría garantizado que ese dinero que les prestó a través de este pagaré o de este instrumento, pues, será regresado por la institución, más un rendimiento. Perfecto. Regresando al CETE, hace unos días una persona en la etapa del retiro me decía, Mauricio, yo estaba muy feliz con mi CETE del 7%, y dice, ¿crees que regrese esa tasa en el corto plazo? Y yo le dije, pues en los últimos 30 años, pues ha habido tres periodos donde ha estado ese nivel, o sea, no se mantiene generalmente ese nivel. Basado en ese análisis muy simple, pues acabamos de venir de ese ciclo y pues yo creo que en el corto plazo no lo veo factible, pero quisiera que tú me lo dijeras si es esto factible. Claro que sí, Mauricio. Pues mira, yo coincido totalmente contigo. La verdad me parece muy poco probable, o sea, o casi, o sea, la probabilidad es casi de cero, de que en el corto plazo lo veamos nuevamente en este nivel de 7%, donde realmente estábamos, pues, los inversionistas en CETES estaban teniendo, pues, rendimientos extraordinarios que, pues, en pocos países se estaba pagando. Pero pues esto estará muy asociado a el tema del ciclo económico, la fase en la que nos encontramos. Como les comentaba en un inicio, pues los bancos centrales, en nuestro caso, Banco de México, está implementando una política monetaria expansiva en la que ha estado reduciendo las tasas de manera importante, sobre todo, bueno, la tasa de referencia, y esta pues está totalmente asociada, por ejemplo, al CETE de 28 días y pues no solo pues estimamos que las mantendrá por varios meses o inclusive pues un poco más allá de un año en estos niveles, sino que se estima que existe la posibilidad de que todavía la reduzca un poco más a lo largo de los próximos meses. Al menos para este mes, el consenso de analistas está estimando una reducción adicional de 25 puntos base, con lo cual, pues sin duda, pues evitará que las tasas de CETES que tiene una relación totalmente cercana, paralela con la tasa interbancaria un día, pues la tasa de CETES estará bajando también probablemente en esta misma magnitud. Entonces, pues realmente, como te digo, Mauricio, lo veo muy poco probable. Banco de México, pues seguramente pues también estará vigilando de cerca lo que hacen los bancos centrales de otros países, de manera particular el de Estados Unidos, y en este caso, pues bueno, las autoridades del Banco Central de ese país, que es la Reserva Federal, pues han mencionado en varios foros y todo el tiempo han tratado de anclar pues la expectativa de que al menos en Estados Unidos las tasas se mantendrán en los niveles actuales, que son pues prácticamente de 0%, al menos hasta el cierre del 2023. Entonces, pues de ahí, o sea que podemos darnos una idea, Mauricio, de que al menos por el contexto internacional, pues Banco de México no tendrá presiones para subir las tasas de referencia en el corto plazo. Excelente. Y bueno, hablando un poquito para ir dándole salida a qué podemos hacer. Vamos a suponer que hay un inversionista que está prefiriendo tener un CETE al 4% actualmente y la cuestión impositiva le quita un 1% por cuestión del ISR. Ese 1% es casi el 25% del rendimiento, ¿sí? Y eso hace que se ponga prácticamente a nivel de la inflación. La inflación anda en 3 y fracción. Entonces, bueno,
lo que estoy haciendo es prácticamente guardar mi dinero. En esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se le puede recomendar a alguien que pues quiere un poquito más de la inflación? Justo lo que comentas, Mauricio, pues es lo que están haciendo todo a nivel internacional. Y además de lo que te platicaba, de que es importante, para inyectarle dinamismo a la economía, el reducir las tasas de interés, pues también tiene como finalidad que realmente pues la gente gaste en este momento y que no posponga sus decisiones de consumo hacia adelante. O sea, es decir, si una persona, por ejemplo, está pensando en cambiar su coche y bueno, ya tiene el capital, ya tiene el dinero para hacerlo, entonces, pues justo tendrá que tomar la decisión de pues comprarlo ahora o esperarse al próximo año para ver cómo están las condiciones. Si se espera para el próximo año, pues seguramente el valor del coche va a ser más alto. Y si esta persona guardó su dinero en el banco con una tasa, como bien decías, con una tasa de alrededor de 3.5%, 3.70% anual, entonces, pues él corre el riesgo de que el incremento en el precio del coche sea mayor a este 3.7%. Y si además le descontamos, como bien dices, pues el ISR, entonces, pues ya no le va a alcanzar. Entonces, va a tener, o sea, que probablemente tener un ahorro adicional para comprar el mismo coche el próximo año. Entonces, pues más bien, o sea, lo que esta persona tendría que hacer es aprovechar el precio actual, no arriesgarse a que no le alcance con este monto al próximo año, sino más bien decidir el comprarlo en este momento. Y bueno, pues para las personas que están buscando un rendimiento mayor, pues sin duda tendrán que hacer una evaluación de qué tanto riesgo están dispuestos a asumir. Si realmente quieren una inversión totalmente segura, pues no habrá de otra que seguir invirtiendo en estos instrumentos que son los que tienen una tasa pues libre de riesgo. Sin embargo, pues si hacen un estudio y pues realmente algún asesor también pues los orienta para tratar de determinar hasta dónde pues estarían dispuestos más bien a perder, porque para ganar pues todos queremos ganar un montón, pero en una inversión que implica un mayor riesgo, también se tiene que evaluar pues qué tanto la persona podría tolerar el perder cierto monto de su inversión. Si es así, si realmente tiene un perfilado adecuado, entonces, un asesor seguramente le podrá hacer alguna recomendación, probablemente de algún fondo de inversión, que pues no es otra cosa que el invertir en un portafolio de instrumentos que ya no nada más está invirtiendo en un sete, sino que en ese portafolio pueden estar incluidos bonos M, bonos de mayor plazo, bonos de corto plazo, bonos corporativos y probablemente también alguna parte, si es que tolera ese riesgo, de valores bursátiles. Sin embargo, bueno, pues si la persona toma la decisión de que no está dispuesto a perder nada, tendrá que evaluar probablemente el invertir nuevamente en algún instrumento de renta fija o en algún bono corporativo que pues tenga una calificación crediticia muy positiva. Ok, entonces lo que tú estás recomendando es, si quiero yo tener un mayor rendimiento, debo estar dispuesto a probar otro tipo de instrumentos, que pueden ser del mercado de deuda, bonos que ya mencionamos, gubernamentales o corporativos, que tienen como característica que generalmente tienen un mayor plazo. Y eso podría implicar, si están bien seleccionados, un mayor rendimiento. Y que adicionalmente en nuestra cartera o portafolio de inversión, incluir ya acciones o divisas o fibras o alguna mezcla
de instrumentos donde no sabemos de antemano cuál es el rendimiento que vamos a tener, pero que basado en su comportamiento, pues tienden a generar un rendimiento mayor si se tiene paciencia. ¿Es correcto? Así es. Así es, Mauricio. Sin duda, lo más adecuado es que bajo ese esquema, pues puedan acudir con algún especialista, porque como bien comentas, o sea, ya al tener una cartera con estas características, pues incluyen muchos tipos de instrumentos y realmente cada uno de ellos, cotiza a libre mercado. O sea, de ahí, o sea que bajo este esquema, no tenemos tasas fijas o rendimientos, como dices, garantizados, sino más bien, o sea, pues estos se están moviendo segundo con segundo y pues de ahí, o sea que pues es importante tener un gestor que esté pendiente totalmente de lo que está sucediendo en tiempo real de los mercados y también pues el conocer pues un poquito más de cuál es la perspectiva de cada uno de estos instrumentos para pues tratar justo de tener un mayor rendimiento. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿por qué al inversionista le cuesta tanto trabajo pensar en términos de un portafolio que contenga toda esta gama de valores? ¿Por qué le cuesta tanto? Pues sí, justo por lo que platicamos, Mauricio, que generalmente pues incluye varios mercados, como decías, puede ser el mercado de bonos, el mercado de divisas, o sea, el mercado de commodities, el mercado de acciones, y la verdad es que cada uno tiene sus complejidades y realmente pues cada uno, además de cada uno de estos mercados adentro, pues hay muchos instrumentos, varios tipos de instrumentos en los que se puede invertir y eso lo hace complejo el saber, o sea, qué va a pasar bajo un escenario, cómo va a impactar a cada uno de estos instrumentos. Por ejemplo, no sé, como lo que vimos hace un par de semanas, por ejemplo, las nevadas, o sea, en Texas, cómo iba a impactar el precio del petróleo, el precio del oro, el peso, al dólar, pero a su vez a Cemex y también a México. O sea, realmente, es complicado. Entonces, o sea, pues de ahí, o sea, que lo mejor es, pues sí, o sea, acudir a algún especialista y que, pues a pesar de que, generalmente, pues ellos están mucho más informados, pues también, aún así, o sea, pues existe la posibilidad de que suceda algo y que, el rendimiento histórico no garantice, o sea, los rendimientos hacia futuro. Pero, pues sin duda, yo creo que lo importante es, pues más o menos preguntar, o sea, en qué se invierten este tipo de carteras, porque lo normal es que haya varios tipos y también dentro de estas opciones, pues se busca pues cubrir las necesidades de distintos tipos de perfiles de riesgo. Entonces, algunas carteras o portafolios que pueden ser mucho más riesgosas, o sea, es decir, que se puede perder mucho más, pero también se puede ganar mucho más a otras que son pues más conservadoras. Entonces, pues realmente es acudir con alguien y expresar pues todas las dudas respecto a qué tanta tolerancia se tiene y pues de ahí, o sea, sin duda, pues este especialista podrá pues hacerles una propuesta de en dónde invertir su dinero, donde pues probablemente, al menos en escenarios como el que estamos viviendo, donde todavía pues hay mucha incertidumbre, pues se buscará tratar de reducir en la mayor medida el riesgo, pero pues también asumiendo que esto dependerá también pues el rendimiento que al final del día se pueda obtener de esta inversión. Has hecho hincapié mucho en acercarse con un especialista, con un asesor. ¿Es necesario que se contrate un asesor para que nos guíe sobre el camino que hay que seguir? ¿O tú cómo ves ese proceso? ¿O alguien sin
poco o nulo conocimiento del funcionamiento de los instrumentos y de los mercados, puede hacerlo sin mayor problema. Pues mira, yo creo que de hacerlo lo puede hacer, pero sin duda, pues corre un riesgo importante, o sea, el desconocer, o sea, realmente cómo funcionan los instrumentos y armar una cartera, pues realmente puede ser mucho más riesgoso que inclusive el invertir en una de las carteras más riesgosas que pues ya tienen pues armados algunas de estas instituciones. Como les digo, yo creo que pues una persona común, me parece un poco complicado el que pueda invertir y más allá, o sea, de invertir, que lo haga de una manera acertada, o sea, es decir, que gane o que al menos no pierda su capital, porque para ese caso, o sea, la verdad es que lo mejor es invertir en el pagaré, o sea, que te va a dar casi nada, o sea, pero al menos no corres el riesgo de perderlo. Pero si realmente no estás o no tienes el tiempo para poder estar metido realmente, el estar informado, el estar viendo las cotizaciones, porque realmente los mercados se mueven en segundos y en segundos un instrumento puede subir muchísimo o puede caer, o sea, en picada. Entonces, si tú no estás pendiente de esos movimientos, pues o no los aprovechas si es que suben o no te sales antes de que pues sigan cayendo. Entonces, de ahí, o sea que me parece que es importante más bien acercarse a alguien porque de esa manera la persona pues también puede estar más tranquila de que hay un especialista que sí está viendo todo el tiempo pues esos movimientos en los mercados y que pues de alguna manera también ya están más familiarizados con su comportamiento. Entonces, mi recomendación sería que, pues, si son personas que no tienen mucha experiencia en el ramo y que, pues, no tienen tampoco mucho tiempo de estar siguiendo, pues, a minuto los mercados, pues mejor, o sea, pues asignar, o sea, esa responsabilidad a alguien más que lo pueda hacer, o sea, y que pues realmente, pues es una persona que pues ya tiene más experiencia en ello. Excelente. El tiempo se ha ido bastante rápido. Ya hablamos de las tasas, cómo se han venido comportando en los últimos meses, que han venido decrementando. Hablamos del pagaré, de los beneficios y no beneficios. Los comparamos con el CETE, el instrumento pues libre de riesgo en nuestro país. Hablamos de qué podría ser un inversionista si quiere tener un mayor rendimiento y eso implica, bueno, tener un portafolio con diferentes instrumentos que partan de una mezcla que vaya acoplada a su perfil, porque no hay una solución universal, ¿sí? También hablaste de los beneficios de tener a alguien que te cuide la espalda o por lo menos con quien rebotar algunas de las ideas que se pueden tener sobre el manejo del dinero, porque es algo muy personal que generalmente uno no habla con nadie y que qué mejor que pues tener a alguien que está certificado, que está registrado, que a eso se dedica y que pues me pueda apoyar en mi toma de decisiones. Y eso me lleva a pues pedirte a manera de cierre, ¿cuáles son tus mejores consejos para los inversionistas? Pues sin duda, Mauricio, me parece que es importante pues estar informados porque si bien, o sea, la recomendación que les hacía la pregunta anterior de acudir a un especialista, pues también es importante que la gente sepa qué está pasando, porque en ese sentido podrá cuestionar
el por qué al final va a haber un rendimiento de tal magnitud o entender, o sea, el resultado al final de esta inversión. Entonces, pues me parece que es importante que todos estemos informados, comunicados y que pues también estemos pendientes de cómo han estado los rendimientos y en todo caso, pues saber, o sea, en qué momento pues podemos o veremos este giro en la estrategia que se está utilizando sobre mantener tasas bajas por aquellos que pues prefieren tener su inversión en este tipo de instrumentos de pagarés, pues puedan saber en qué momento pues las tasas les resultan nuevamente atractivas. Entonces, pues más allá de eso, Mauricio, es pues nuevamente acudir a un especialista, alguien que tenga experiencia en el manejo del dinero, pero pues también no descargar 100% la responsabilidad, sino también estar pendientes de justo cómo se está manejando pues el patrimonio, los ahorros de la gente que pues muchas veces pues ha llevado toda una vida de trabajo el acumularlos. Muy bien, muchas gracias. Este episodio va a ser liberado en el canal de YouTube, se va a hacer un podcast y posteriormente en un ebook. Y mi pregunta sería, las personas que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, lo pueden hacer escribiéndome a mi correo jquirozz@monex.com.mx o también pues pueden, los invito a que pues consulten mi cuenta de Twitter mandándome algún mensajito en @Janet, JANNTH con doble Z al final y pues encantada quedo a sus órdenes para que podamos seguir con esta charla. Pues esto ha sido todo, amigas y amigos. Esto ha sido un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te agradezco, Janet, y esperemos seguir con estas cápsulas informativas. Gracias. Gracias.